Nora no lloró cuando su padre la arrastró hasta el borde del camino y le puso una mochila en los brazos. Se quedó allí, rígida y en silencio, mientras él escupía las palabras que lo cambiarían todo. Ya que te importan tanto, vete a vivir con uno. Se refería a Ilaiche, quien había sido esclavo en sus tierras, ahora un hombre libre con las manos callosas y una forja de herrero a las afueras del pueblo. Ya se había corrido la voz de que Nora había estado enseñando letras a los hijos de libertos, y a ojos de su padre, eso la convertía en algo peor que una traidora. La hacía inútil. Había crecido entre encajes y sermones, con clases de piano y sombreros de domingo, pero esa mañana caminaba descalza por un sendero de tierra sembrado de burlas, con cada paso cargado del peso del disgusto de su padre. Cuando llegó a la forja, Ilaiche martillaba hierro, con la espalda desnuda y empapada de sudor, el fuego proyectando una luz anaranjada sobre su piel oscura. Levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos al verla. «No te mandé llamar», dijo él. «Lo sé», respondió ella con voz firme. «Pero mi padre me entregó a ti. Dijo que era lo apropiado». Ilaiche se estremeció, no por su presencia, sino por la palabra que le había dado. Se secó la frente y luego señaló la pequeña casa detrás de la forja. «Encontrarás una habitación allí. No te detendré si quieres irte». Pero Nora no se fue. Se quedó en la puerta esa noche, escuchando los susurros y silbidos del pueblo, que la llamaban la esposa del esclavo, aunque Ilaiche nunca la había tocado. Dentro, la habitación era sencilla. Un catre, un espejo roto y una Biblia sin tapa. Nora dejó su mochila y se sentó en el borde de la cama. Sus manos temblaban por primera vez desde la mañana. No tenía anillo de bodas, ni papeles, ni votos. Solo el eco de la voz de su padre y la extraña quietud de un hogar que no esperaba nada de ella. Esa noche, Ilaiche trajo un tazón de estofado y lo dejó en su puerta. No llamó. Lo abrió y encontró el cuenco caliente y cubierto con un paño, del que emanaba vapor como un gesto de compasión. Mientras comía en silencio, Nora se dio cuenta de que el hombre más cruel que había conocido la había despedido como si fuera un mueble roto. Pero aquel al que todas temían le había dado la cena y una puerta que se cerraba desde dentro. Y por primera vez en su vida, no era la hija de nadie. Era solo una mujer con un nombre. Y tal vez algún día, algo más. A la mañana siguiente, Nora se despertó antes del canto del gallo, desconocida para el silencio de una casa que no exigía sus servicios. Ningún cocinero gritando, ninguna campana sonando, solo pájaros y el constante sonido de un martillo afuera. Encontró a Ilaiche ya trabajando, flexionando los brazos con cada golpe, chispas volando en ráfagas rojas y doradas. No la miró cuando salió al patio. «Si te quedas, tendrás que ganarte tu lugar», dijo sin pausa. «Aquí no hay caridad». Nora ni se inmutó. «Enséñame cómo». Dudó, luego señaló un montón de chatarra metálica. «Clasifica esto. Por peso, no por tamaño». Y así lo hizo, toda la mañana bajo el sol, con las manos ampolladas por un trabajo que nunca había conocido, las faldas ennegrecidas en el dobladillo. Ilaiche nunca lo elogió, solo miraba de reojo de vez en cuando con algo ilegible en la mirada. Al mediodía, un niño llegó corriendo, delgado, descalzo, de unos 8 años, llamando al señor Ilaiche. La llanta de la rueda se había vuelto a romper. Ilaiche agarró sus herramientas y le hizo un gesto a Nora para que lo siguiera. Ella lo hizo, sin aliento. Llegaron a una carreta averiada donde una joven madre negra se retorcía las manos junto a una mula. Ilaiche se arrodilló y comenzó la reparación. Mientras Nora le ofrecía a la mujer un sorbo de su petaca y un cuadrado de pan de su delantal. La mujer la miró fijamente. «¿No tienes miedo de sentarte conmigo?» Nora la miró a los ojos. «¿Miedo de qué?» La mujer sonrió levemente. «¿Del qué dirá la gente? ¿De una chica blanca cabalgando con él?» Nora respondió sin pensar. «Que hablen. Hablan de todos modos». Cuando el trabajo estuvo terminado, Ilaiche le dio al niño un pájaro de madera tallada de su bolsillo. Tosco pero hermoso. Nora lo observó atentamente después de eso. No era un hombre de muchas palabras, pero uno que dejaba bondad como huellas. Esa noche, cuando regresaron a la forja,
Ilaiche finalmente habló. No perteneces aquí, dijo. Nora lo miró con voz tranquila. No pertenezco a ningún lugar. Él no discutió. Solo le dio un paño para sus manos, señalando con la cabeza las ampollas. Necesitarás ungüento para esas. Ella lo tomó, sorprendida. ¿Tienes un poco? No, dijo. Pero haré un poco. Y para un hombre que nunca ofreció dulzura con palabras, el gesto dijo más que un poema. Esa noche, Nora se sentó en los escalones de la forja, escuchando el viento. Y cuando Ilaiche pasó para cerrar, preguntó en voz baja: ¿dejarán alguna vez de odiarme? Hizo una pausa y luego dijo: no. Pero el odio no puede vivir donde el amor hace un hogar. Ella aún no lo sabía. Pero esas palabras volverían a ella. Cuando el mundo intentara quemar lo que construyeron. No. La forja olía a humo, hierro y algo nuevo. Confianza, tal vez. Nora se había quedado 3 días ya, y aunque Ilaiche seguía hablando poco, su silencio había cambiado. Menos frío. Más cuidadoso. Barría la forja por las mañanas antes de que él se levantara, y a la tercera mañana, dejaba pan extra sin decir palabra. En el desayuno, finalmente preguntó: ¿cuál es tu verdadero nombre? Ella dudó. Nora. No, dijo él, con los ojos fijos en el fuego. El nombre que tenías antes de que te lo quitaran. El que significa tú. Su pecho se oprimió. Ya no sé ese nombre. Ilaiche no presionó. En cambio, le mostró cómo sujetar las tenazas con firmeza. Cómo saber cuando el metal cantaba lo suficientemente caliente para darle forma. Le temblaban los brazos, pero no se detuvo. Bien, murmuró una vez. Solo eso. Pero se sintió como un himno. Esa tarde, vino una vecina. Un hombre blanco con una sonrisa nerviosa y una pistola colgada descuidadamente de su cadera. Escuché que tienes una visita. Ilaiche. Bonita. Ilaiche no se inmutó. Está trabajando. El hombre resopló. ¿Así es como la llamamos ahora? Sus ojos se deslizaron hacia Nora. ¿Cambiaste tus cadenas por su cama? Nora dio un paso adelante, sin parpadear. Estoy aquí por elección. Eso es lo que todos dicen, hasta que llevan bebés mestizos. Ilaiche no se movió, no levantó la voz. Solo dijo: sal de mi tierra. ¿O qué? Ilaiche dio un paso lentamente más cerca. No oirás la segunda advertencia. El hombre escupió en la tierra y se alejó, riendo. Pero cuando se fue, las manos de Nora temblaron. ¿Nunca me dejarán solo? Ilaiche la miró fijamente, con la mandíbula apretada. Vendrán. Pero ya no estás solo. Esa noche, talló su nombre en un trozo de cedro y lo colocó sobre la puerta de la forja. No era niña. No era invitada. Nora. Solo Nora. ¿Por qué? Preguntó ella, rozando la madera con los dedos. Él dijo: porque te borraron, y no lo permitiré. Por primera vez desde la crueldad de su padre, sintió que su nombre le pertenecía a ella, y a un lugar donde podría, solo podría, estar a salvo. La cuarta noche trajo truenos, un incendio y algo mucho peor. Nora estaba apilando leña detrás de la forja cuando una sombra surgió de los árboles. Se le heló la sangre. Reconoció la postura ante el rostro. Su padre, el reverendo Calegua, vestido de negro para viajar y sosteniendo una Biblia como una espada. Me has avergonzado, dijo. Desfilaste tu desgracia en la casa de un hombre negro. Ilaiche salió a su lado, con el martillo todavía en la mano. Estás invadiendo. El reverendo lo ignoró. Es mi hija. La voz de Ilaiche bajó. No es tuya. Ya no. Nora tembló, pero no retrocedió. Me entregaste como ganado, dijo. Me vendiste por silencio. Perdiste tu derecho a hablarme como si fuera tuya. El rostro del reverendo se contrajo. Debía sufrir. Ese fue el precio de la rebeldía. Sin embargo, aquí estás, brillando. Sus ojos se posaron en sus pies descalzos, el hollín en sus manos, el collar que Ilaiche le había dado, un único clavo retorcido ensartado en cuero. Perteneces a la vergüenza. Ilaiche se movió primero, no violento, solo un paso adelante que hizo retroceder al reverendo.
No tienes derecho a hablar de pertenencia. Esto es pecado, espetó el reverendo. Esto es condenación. Nora se interpuso entre ellos, con voz suave pero inflexible. Número, esto es supervivencia. Es alguien que me ve y no aparta la mirada. Empezó a llover. Al principio ligero, luego más rápido. La Biblia del reverendo se humedeció, las páginas se curvaron como si ya no pudieran contener las palabras. Si te quedas aquí, le advirtió, arderás con él. Entonces que venga el fuego, susurró Nora, porque esta vez no huiré. El reverendo se giró sin decir nada más, la lluvia empapando su abrigo. Ilaiche no habló. Simplemente extendió la mano y tomó la de Nora, sucia, temblorosa, pero real. Vieron al anciano desaparecer entre los árboles, la tormenta tragándolo por completo. Y bajo el toldo gotero de la forja, Nora finalmente lloró. No de miedo, sino por el peso de mantenerse firme. Ilaiche no intentó consolarla con palabras. Simplemente permaneció a su lado hasta que las lágrimas se calmaron y los truenos se alejaron. Porque algunas noches no eran para luchar. Otras eran solo para quedarse. Por la mañana, se había corrido la voz. El caballo del reverendo había sido visto cojeando lejos de la forja de Ilaiche. Y aunque nadie admitió haber hablado con él, todas las miradas del pueblo parecían más agudas, más frías. El panadero ya no saludó. El tendero dejó el cambio de Nora sin decir palabra. Junto al pozo, una mujer a la que Nora había enseñado a leer le dio la espalda y susurró lo suficientemente alto para que Nora la oyera. Acostarse con un esclavo y llamarlo amor, está maldita. Nora ni se inmutó. Pero esa noche, golpeó el yunque con más fuerza de la necesaria, saltando chispas como si la rabia se hubiera hecho visible. Ilaiche no dijo nada. Él también había visto las escaleras. No tienes que quedarte aquí, le dijo mientras colgaba el delantal. Podemos irnos. Ve al oeste. Empieza por donde nadie sepa tu nombre. Nora negó con la cabeza. Si me voy, eso dice que tienen razón. Ilaiche se acercó, escrutando su rostro. Entonces, ¿qué necesitas? Hizo una pausa, con las manos temblorosas. Necesito que me vean, no como una advertencia. Era una mujer que eligió su propia vida. Esa noche caminaron de la mano hacia la iglesia del pueblo, la misma donde su padre había predicado el odio en los bancos durante una década. Las puertas estaban cerradas, pero no vinieron a rezar. Nora subió los escalones de la entrada, encendió una linterna y la colocó junto a la cruz de madera tallada en el marco. Luego colocó un solo clavo de hierro en el umbral. No era rebelión. Era recuerdo. Un símbolo de todo lo que había forjado con sus propias manos. Detrás de ella, Ilaiche le puso la mano en el hombro. Sin palabras, solo regalos. Por la mañana, el clavo había desaparecido, pero el mensaje permanecía. La gente seguía susurrando. Seguían desviándose, pero algunas miradas se suavizaron. Un niño saludó. Y una mujer, silenciosa, sencilla, siempre observando, dejó una cesta de fruta junto a la forja sin una nota. Ilaiche sonrió al verla. No todos volverán, dijo. Nora asintió. No los necesito. Solo necesito una verdad que se mantenga más fuerte que su silencio. Y cuando volvieron adentro, Nora colgó su armadura, que parecía un delantal, y avivó el fuego. Porque si el mundo no hacía espacio para su amor, ella forjaría uno con sus propias manos. Las primeras señales fueron demasiado sutiles para que Nora confiara. Una oleada de mareo en el yunque. El olor a hierro candente le revolvía el estómago. Lo atribuyó a la fatiga, al peso de llevar una vida desafiando a un pueblo que deseaba que se fuera. Pero cuando las náuseas se volvieron rutinarias y le temblaron las manos mientras cosía la camisa rota de Ilaiche una noche, hizo una pausa. Al principio no se lo contó. Se lo contó a las gallinas, susurrando sus sospechas a sus cloqueos y plumas. Contó semanas. Recordó ese verano robado después de la subasta, cuando ella y Ilaiche se habían convertido en algo insalvable. Algo tierno, y dijo. Era tan sincera. Esa noche, esperó a que terminara de bañarse. El vapor salía del lavabo mientras se secaba los brazos.
Necesito enseñarte algo, dijo, guiando su mano suavemente sobre su vientre. Aún es temprano, pero creo. Su voz se quebró. Los ojos de Ilaiche se abrieron de par en par. Luego se suavizaron en algo que ella nunca antes había visto en su rostro. Miedo y alegría, reverencia e incredulidad. ¿Un niño? Susurró. Nuestro hijo. Nora asintió. Sé lo que significa en este pueblo, pero no lo ocultaré. Ilaiche cayó de rodillas, presionando su frente suavemente contra su estómago. Entonces no nos esconderemos juntos. Pasaron los días, y su cuerpo cambió. Le dolía la espalda. Su apetito cambió. Siguió trabajando, pero Ilaiche insistió en llevar el pesado metal. Ahora llevas la vida, dijo. Déjame llevar el peso. La gente del pueblo lo notó. Por supuesto, susurraba más rápido que la pólvora. La viuda, embarazada de un esclavo con el que se había casado en secreto. La hija del reverendo, dando a luz el fruto del pecado. Pero Nora no se inmutó. Se quedó de pie junto a la forja con las manos ennegrecidas y el vientre hinchado, y cuando la gente venía a buscar herraduras o llantas de carreta, les devolvía la mirada sin disculparse. Una tarde, pasó un niño. Descalzo, delgado, asustadizo. Había sido vecino de Ilaiche una vez, antes de que el pueblo incendiara su choza. Se quedó mirando el vientre de Nora y luego preguntó, ¿el bebé va a nacer negro o blanco? Ilaiche se agachó a su lado. Nacerá entero. Eso es lo que importa. El niño asintió como si no estuviera seguro de qué significaba eso. Pero se quedó para ayudar a barrer el polvo. Esa noche, Nora se sentó junto al fuego con los pies en alto, y Ilaiche le frotaba los tobillos. ¿Tienes miedo?, preguntó. Ella echó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados. Sí, pero no de ser madre. Tengo miedo de criar a alguien fuerte en un mundo que castiga la fuerza. Ilaiche la besó en la frente. Entonces los criaremos más ruidosos que el mundo. Y Nora le creyó. Porque todo lo que habían construido hasta ahora había sido imposible. Y sin embargo, aquí estaban, forjando un futuro que el mundo nunca les dio permiso de soñar. Nora había evitado la Biblia de su padre durante meses. Estaba intacta en el estante más alto del granero, envuelta en lino y atada con una cinta negra descolorida, la misma cinta que su madre había usado para marcar la página donde él dejó de predicar. No quería tocarla. No por fe, sino por lo que representaba. Juicio, traición, el recuerdo de ser entregada como ganado. Pero una mañana, mientras Ilaiche estaba en el pueblo y el bebé revoloteaba dentro de ella como alas en el agua, Nora se sintió atraída por ella. La bajó con manos cuidadosas, desenvolviendo la tela, sintiendo el peso familiar de la encuadernación de cuero. Los bordes estaban quebradizos por el tiempo. No esperaba encontrar nada nuevo, pero al pasar las páginas hacia el centro, se deslizó un trozo de papel doblado, amarillento, arrugado, frágil. Estaba dirigido. Para mi hija, si alguna vez me perdona. Le temblaban las manos. Desdobló la carta lentamente, con la respiración entrecortada. Nora, sé que lo que hice no se puede lavar. Pero necesito que entiendas que no te estaba castigando. Me estaba castigando a mí misma. Vi en ti todo lo que no supe proteger de tu madre. Eras demasiado fuerte, demasiado orgullosa, demasiado parecida a la mujer que amé y no pude salvar. Te entregué a ese hombre porque pensé que te aplastaría hasta convertirte en algo que el mundo aceptaría. En cambio, te elevaste. Y encontraste a alguien que te veía como ella. Ahora lo veo. Y si alguna vez lees esto, debes saber que te amé. Simplemente nunca supe amar a alguien inflexible. Terminó de leer con los ojos llenos de lágrimas. La carta se arrugó en su regazo, pero su peso se hundió en algo más profundo que la ira. No lo perdonaba. Todavía no. Pero lo comprendía de una manera que no había visto antes. Cuando Ilaiche regresó del pueblo, polvoriento y silencioso, lo recibió en la puerta y le entregó la carta. Él la leyó en silencio y luego la dobló sin hacer comentarios. ¿Cambia algo?, preguntó. Nora negó con la cabeza. No lo que soy, no quienes somos. Pero esa noche, antes de acostarse, encendió una vela en la ventana.
No por su padre, ni por la paz, sino por el niño que crecía en su interior. Un niño que traería consigo fuego y misericordia. Y tal vez esa era la herencia más auténtica. Uno que rompió el ciclo viviendo de otra manera. Mientras Ilaiche descansaba a su lado, con la mano sobre su vientre, susurró: los criaremos en la verdad. Incluso en la más difícil. Le besó el hombro. Así nunca tendrán que encontrar el amor como nosotros lo hicimos. Sobreviviendo primero. Era casi el anochecer cuando Ilaiche notó las huellas. Pequeñas, dispersas cerca de la orilla del río donde había ido a buscar agua, todavía tarareando en voz baja. Una costumbre de antes, cuando el silencio significaba peligro. Pero algo en el aire cambió. Las huellas eran demasiado recientes para ignorarlas y demasiado pequeñas para pertenecer a ningún hombre. La siguió río arriba, cuidadoso y lento, hasta que vio una figura agachada detrás de un grupo de juncos. Una niña, de no más de 10 años, con el pelo enredado, el vestido rasgado, sosteniendo un bulto envuelto en arpillera. Levantó la vista cuando él apareció a la vista, con ojos penetrantes pero sin miedo. ¿Eres el hombre que vive ahí arriba?, preguntó, señalando con la cabeza hacia el acantilado. Ilaiche asintió, cauteloso. Nos has estado siguiendo. Ella no se inmutó. No tú, sino ella. Sintió una opresión en el pecho. ¿Nora? La niña no respondió, solo acercó el bulto y dio un paso adelante. Me llamo Ruth. Mi mamá murió cerca de las viejas vías el invierno pasado. Antes de morir, dijo que si algo pasaba, debía encontrar a la niña con la cicatriz en su hombro, la que el predicador intentó romper. A Ilaiche se le heló la sangre. Solo un hombre había descrito a Nora así. ¿Conocías a su padre? La chica asintió. Le dio plata a mamá una vez. Le dijo que guardara silencio, pero mamá dijo que le debía más que silencio. Metió la mano en el bulto y sacó una fotografía de tela descolorida, rota por las esquinas, pero inconfundible. Nora, de unos 16 años, de pie junto a otra chica con la misma mirada penetrante. Es ella, susurró Ruth. Es mi hermana. Para cuando Ilaiche trajo a Ruth de vuelta a la cabaña, Nora estaba en la cocina, con la harina hasta los codos, amasando. Se giró al oír el sonido de la puerta, secándose las manos, y sus ojos se clavaron en la chica. Su mirada bajó a la foto, luego volvió a Ruth. Y se quedó paralizada. Ruth dio un paso adelante, su voz apenas audible. Mamá pronunció tu nombre como si fuera un himno. No sabía si lo recordarías. Nora se movió como si algo antiguo se hubiera desprendido de su interior. Cayó de rodillas. Y envolvió a la niña en sus brazos. Sin sollozos. Sin temblores. Solo quietud. Más tarde esa noche, mientras Ruth dormía acurrucada en una manta en el catre, Ilaiche se sentó junto a Nora y susurró: ¿no lo sabías? Ella negó con la cabeza. Dijo que murió de bebé. Le creí. Lo creí todo. Pero ahora ya no tenía que creer. La verdad se le había acercado, feroz e impávida, y le había ofrecido algo que el pasado nunca pudo. Un comienzo que no le fue robado, sino elegido. Las palabras se extendieron como la hierba seca que se prende fuego, primero en susurros en la tienda, luego en jadeos más fuertes en las escaleras de la iglesia. El niño esclavo la acogió, dijeron. Ahora alberga a otra. Los habitantes del pueblo, ya resentidos por el recuerdo del desafío de Nora, encontraron nuevas razones para odiar lo que no entendían. Uno a uno, se reunieron frente a la cabaña de Ilaiche, no con antorchas, sino con leyes en la mano. Papeles, reglas, excusas envueltas en cortesía. El sheriff Boyd, con la barriga pesada y aún más pesada por el orgullo, se paró al frente con un portapapeles y una expresión fría. No se trata de raza, mintió. Se trata de códigos. 2 chicas viviendo solas con un hombre. Bueno, eso no es decente. Nora estaba en la puerta, Ruth detrás de ella, con los brazos cruzados. No estamos solos, dijo. Somos una familia, se burló Boyd. No por ley, no lo son. Ilaiche dio un paso adelante entonces, con el rostro sereno pero la voz firme como una piedra.
¿Y qué ley dice que un hombre no puede proteger a quien ama? La mandíbula del sheriff se crispó. Este pueblo no tiene paciencia para casos de caridad y chicas rotas que fingen pertenecer. Detrás de él, uno de los agentes más jóvenes se movió, incómodo. Señor, murmuró. Tal vez esto no sea. Silencio, espetó Boyd. Les doy hasta mañana. Después de eso, esta tierra ya no es suya. Se dio la vuelta y se alejó, la multitud arrastrando los pies detrás de él como ganado inseguro de la estampida. Esa noche, Ilaiche no comió. Nora tampoco. Ruth intentó mantener el valor, pero lloró sobre su manta. Cuando el silencio se hizo demasiado denso, Ilaiche finalmente habló. He estado huyendo de incendios toda mi vida. Algunos en el campo, otros en los corazones de los hombres. Pero no voy a huir ahora. Nora se giró, sobresaltada. ¿Te quedarías aunque eso significara perderlo todo? Él asintió lentamente. Lo eres todo. Ella cruzó la habitación y le tomó la mano. Era la primera vez que lo tocaba así. Abiertamente. Sin miedo. Y él no se apartó. A la mañana siguiente, mientras el humo se elevaba en volutas desde la chimenea del rancho Carver, un tipo de fuego diferente se apoderó del viento. Porque Nora entró al pueblo con Ruth a su lado y Ilaiche justo detrás, sosteniendo en alto los documentos de la escritura. No solo de la cabaña, sino del terreno. Legal, firmado y sellado por el mismo hombre que una vez esclavizó a Ilaiche. Me debía más que la libertad, dijo Ilaiche. Me debía un futuro, y yo. Hizo uno. Los habitantes del pueblo se quedaron atónitos. El sheriff Boyd echó un vistazo al papel y escupió al suelo. Seguirás sin pertenecer. Pero Nora sonrió, abrazando a Ruth. No necesitamos pertenecerles. Y con eso, le dieron la espalda a la multitud y caminaron a casa. No quemaron la cabaña de Ilaiche. No derribaron la determinación de Nora. Y no se llevaron a Ruth. No porque ellos cambiaran, sino porque la ley había cambiado primero. Pasaron las semanas, luego los meses, y lo que una vez fue una choza en las afueras de la nada se convirtió en algo completamente distinto. Un aula los miércoles, una cocina para los hambrientos los domingos y un porche que nunca permanecía en silencio después de la cena. Nora plantó hierbas cerca de las ventanas. Ruth crió abejas y Ilaiche talló estantes en cada pared hasta que los libros superaron en número a los ladrillos. Los habitantes del pueblo seguían pasando despacio, pero las muecas de desprecio se desvanecieron con el tiempo, reemplazadas por asentimientos perplejos y luego saludos cautelosos. Una mujer, la misma que una vez se negó a vender tela a Nora, llegó con su hija. No lee bien, murmuró la mujer, pero te oí dar clases. Nora no respondió, solo abrió la puerta y puso una silla extra. La niña se quedó toda la tarde. Llegaron más. Para la primavera, la llamaban señorita Nora, pero Ruth, ahora más alta y firme, la llamaba de otra manera. Mamá, dijo una mañana, de la nada, mientras ayudaba a tender la ropa. La palabra quedó suspendida en el aire. Nora se giró, con la pinza de la ropa congelada. ¿Qué dijiste? Ruth se sonrojó, pero no se acobardó. Lo digo en serio. Sé que no me trajiste al mundo. Pero nadie jamás se ha quedado. Nadie me ha hecho sentir querida. Nora se arrodilló en el suelo, con los ojos brillantes. No tienes que llamarme así. Ruth sonrió. Quiero. Y así lo hizo. Desde ese día. En cuanto a Ilaiche, nunca le pidió matrimonio a Nora. No tenía por qué hacerlo. Una noche tranquila, sentados junto al fuego y la chica dormía cerca, simplemente le tomó la mano, le besó el dorso y le dijo: he sido tuya desde la primera vez que me preguntaste si tenía frío. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y he sido tuya desde que me diste pan sin pedir nada a cambio. No hablaron de una eternidad. No lo necesitaban. Su casa no tenía letrero, ni campanario, ni cerca. Pero se convirtió en el lugar al que la gente acudía cuando no tenían a dónde ir. Y Nora, una vez descartada, una vez castigada, se quedaba en la puerta cada noche y veía crecer a su familia, no por sangre sino por bondad, no por nombre sino por elección. Y cuando alguien le preguntó qué era, viuda, sirvienta,
rebelde, maestra, solo sonrió y respondió, soy suya, suya y mía. Porque el amor, cuando se elige a través del fuego, escribe sus propias leyes y forja nuevos nombres en el mundo que nadie puede arrebatar. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para apoyar más historias sinceras en Historias que damos atrás. Si hubieras visto venir el fuego, ¿te habrías quedado a su lado? Cuéntanos en los comentarios.